Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen, porque sé que son maravillosas las bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido, pon una sonrisa maravillosa en tu rostro y escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, bueno, en los comentarios del video lo puedes manifestar y yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú quieres una lectura personalizada conmigo, en la descripción del video está la manera de contactarse conmigo por intermedio del WhatsApp. Bueno, también te quiero recordar, cariño mío, que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me sigas en Facebook e Instagram. En la descripción de este video están los links para que me sigas por ahí también y nos apoyes. Bueno, y recuerda que te quiero muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Dice que no pongas en duda tu valor. Bueno, tal vez voces externas y externas te están diciendo eso. Personas que te dicen que tú no vales, que tú no puedes, que tú no entiendes, que tú no sabes. No, tú puedes, tú entiendes y tú sabes. Y lo que tú no puedes, lo que no entiendes, lo que tú no sabes, te lo investigas o te lo inventas. Porque tienes una cabeza, una inteligencia totalmente maravillosa para poder resolver y solucionar problemas. Entonces créetelo y no permitas que nadie, ni tú mismo, ni tú misma, te digan que tú no puedes, porque tú realmente puedes. Si tú estás convencido de esto, al igual que yo, escribe en los comentarios de este video: yo puedo con todo, yo soy prosperidad, yo soy inteligencia, yo soy creatividad, yo soy abundancia y yo soy amor. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por esa persona tan especial que llevan en su corazón. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que se me les viene a ustedes como un futuro más bien cercano y el concepto y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que te quiere, que te ama. Es una persona que no baja los hombros, que no baja las manos para estar luchando por ti. Es una persona que viene de unas relaciones en las cuales ha tenido bastantes fracasos, personas que no creyeron en él o en ella, que la engañaron o que le engañaron, personas que como que los vieron o las vieron de menos, como que los menospreciaron, pero se encontró contigo, una persona que lo está valorando, que la está valorando. Es alguien que realmente te ama y que quiere seguir adelante contigo con esta relación, hacer muchas cosas, grandes cosas entre ustedes dos. Tu persona especial espera que tú domines un poco tu carácter, que a veces tienes unas reacciones bastante explosivas, y espera que tú logres dominar esta situación, porque es algo que lo tiene o la tiene bastante angustiada. Entonces, mi querido amigo o amiga, si te sientes así de esta manera, que tienes ira contenida, rabia contenida, busca ayuda profesional. También puedes hacer alguna actividad deportiva que te permita canalizar este tipo de energías. Bueno, pero principalmente busca ayuda para poder controlar la ira o la frustración que puedes estar sintiendo tú. Tu persona especial piensa que tú de verdad que tienes bastantes conflictos internos, conflictos que debes sanar, que debes mejorar. Tal vez él o ella ya te han dicho acerca de esta situación, pero tú como que estás haciendo oídos sordos. Hazle caso a esta persona que te quiere y que te ama. Busca ayuda y verás que después te vas a sentir así livianito, fresquito, como que te quitaste un peso encima. Bueno, hazlo, mi querido amigo y amiga, porque llegó tu momento de ser feliz, de seguir adelante sin tanto ira, sin tanta rabia y sin tanta cosa en el peso, ya, sin tanto peso encima tuyo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, maravilloso. Me les espera éxitos en planes, en proyectos, resultados que se comienzan a dar, sí, de poco a poco. Mucha suerte para ustedes, no solamente en el amor, no solamente en el trabajo, bueno, en lo demás, absolutamente todo. En las cuestiones sociales, económicas, muchísima suerte para ustedes. Esto no se va a dar de golpe, esto no es algo que de la noche a la mañana, como si te ganaras una lotería, no, pero sí va a ser un trabajo del cual ustedes van a sacar unos frutos espectaculares, totalmente maravillosos. Llega la claridad mental para ustedes definitivamente para poder seguir adelante de tu
en tu relación. Me dice por este lado el angelito que lo divino te ayuda a gobernarte. Bueno, acerca de ese temperamento, acerca de esas explosiones emocionales que tú sueles tener o que tu persona especial suele tener, bueno, también me están diciendo que busques ayuda divina, que busques ayuda espiritual, que crezcan juntos espiritualmente, emocionalmente y verán que ustedes construyen algo totalmente espectacular, totalmente maravilloso. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de ciertas confusiones para tomar decisiones ustedes con respecto, especialmente con respecto a negocios, con respecto a inversiones. Bueno, esas confusiones ustedes deben despejarlas y no tomar decisiones teniendo estas dudas porque los pueden llevar a pérdidas económicas. Pero yo sé que ustedes van a buscar la ayuda, van a buscar la información y esto definitivamente no me les va a pasar. Cuando resulta algo negativo es para que ustedes tomen armas, para que tomen acción, para que no se queden ahí esperando a que eso negativo pase. No, ese no es el objetivo del tarot. El objetivo del tarot es ayudar a mejorar tu día, tu vida, bueno, en general. Vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas el día de hoy. Me dicen, ve a casa por ti. Dice, escápate y ve a casa por ti. Bueno, este es el momento de estar ustedes a solas, de sacar tiempo, de sacar horas, de sacar días, el tiempo que ustedes puedan, pero de estar ustedes dos a solas. Lo necesitan, la relación de ustedes lo necesita para poder crecer, para poder avanzar. No es que todo el tiempo con hijos, con padres, con madres, con abuelos, con amigos, no, o sea, ustedes necesitan un tiempito a solas, ¿ya? Un tiempo de mirarse a los ojos, de estar totalmente solos ustedes dos y quererse, consentirse, apapacharse, hablar de planes, de proyectos, de cosas y compenetrarse definitivamente. Bueno, eso es tal vez lo que me les está haciendo falta en este momento a ustedes dos, pero yo sé que a que ustedes pueden. Si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video. Mi pareja y yo podemos superar cualquier tipo de dificultad y llegamos a otro nivel en todos los aspectos de nuestras vidas. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y recuerden que los quiero mucho, mucho. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué se me les viene a ustedes también en un futuro más bien cercano, mis queridos amigos y amigas. Bueno, en este momento, en este instante, tú estás logrando planes, realizar planes y proyectos que tú siempre has querido, que tú siempre habías estado soñando, sí, con trabajo, pero con éxitos en todos tus planes. Eres una persona muy apasionado o apasionada en todo lo que se propone. Bueno, eres una persona que le mete el alma, el corazón, el cuerpo totalmente completo. Te estás aventurando a cosas totalmente nuevas, totalmente diferentes y esto te está llevando a ti a ser muy, muy feliz, a realizar sueños y proyectos que tú siempre has tenido en tu vida y que bueno, te deseo lo mejor en este nuevo transcurso, en este nuevo proyecto que tú tienes en tu vida. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Al parecer, no todo el mundo está feliz con lo que tú estás haciendo en este momento. Lo que tú estás haciendo en este momento es cumplir tus sueños, cumplir aquellos anhelos que tú siempre has tenido. Has dejado de estar pensando tanto en los demás y has comenzado a pensar en ti mismo, en ti misma. Si aún no lo has hecho, es porque ya lo vas a comenzar a hacer. Bueno, y si tú estás convencido de esto, bueno, escríbelo en los comentarios de este video. Yo comienzo ya mismo a realizar mis sueños y proyectos por mí y por mi salud física, emocional y espiritual. Bueno, hay personas que no van a estar muy felices con esto que tú estás haciendo en este momento. Te van a poner problemas, te van a dejar solo, te van a dejar sola. Y hay personas que se van a alejar, pero se van a alejar porque son personas que no le están aportando nada bueno a tu vida en este momento o no le van a aportar nada bueno en tu futuro. Bueno, pero entonces no te sientas mal por esta situación. Tal vez es una época que te vas a sentir algo solo, algo sola. Pero si esta cuestión de sentirte solo o sola llega a suceder, bueno, tú le vas a pedir a tu familia estelar, tu familia espiritual, porque la tenemos, le vas a pedir ayuda, vas a decir, bueno, familia espiritual, me siento solo, me siento sola, quiero que me ayuden, quiero que me apoyen, quiero que aparezcan en mi vida y van a comenzar a aparecer personas que van a estar en consonancia contigo, con los sueños y proyectos que tú tienes que hacer. Mira qué bonito, te dicen por este lado los ángeles
que tu inspiración lleva al más allá. Hay un mensaje para ti de parte de una persona que no está aquí con nosotros. Es alguien que tú quieres mucho, que tú llevas en tu corazón y que ya no está contigo en este planeta y te dice que está orgulloso, que está orgullosa de ti, que te ama infinitamente y que sigas adelante con tus sueños, tus proyectos, que está súper, súper orgulloso, que está brincando de alegría porque tú estás haciendo realmente realidad tus sueños. Bueno, ahora vamos, qué bonito. Ahora vamos con el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice que tienes que concentrarte más en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu crecimiento, en tu salud mental. Sí, hay que trabajar por las cuestiones materiales, por las cuestiones económicas, pero que eso no absorba el 100% de tu vida. Que recuerdes que en el momento en que tú comiences a realizar tu servicio a la humanidad, el universo se va a encargar de ti, de hacerte rico y abundante en todos los aspectos de tu vida. No olvides eso. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que recuerdes practicar el amor propio. Bueno, por ahí también te lo está diciendo mi perrita Sol. No. Recuerda practicar tu amor propio. No olvides que tú debes ponerte como prioridad. No es egoísmo, es amor propio. Si tú estás bien, vas a poder dar todo aquello que tú tienes para dar a las demás personas. Bueno, todo aquello que tú siempre has querido darle a las demás personas, lo tienes ahí dentro de tu corazón. Pero primero tienes que cultivarte tú, sanarte tú para poder ayudar a sanar y a progresar a otras personas. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo practico el amor propio, yo me quiero, yo me amo y yo sigo adelante. Y bueno, recuerden que los quiero mucho también. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, en este instante, me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, tú eres una persona firme con relación a tu economía, con un carácter bastante fuerte, pero mira que te han engañado o te van a engañar con alguna inversión, con algún negocio. Ten mucho cuidado con esta situación porque hay ciertas personas que quieren aprovechar como esa suerte que tú tienes, como esa mano que tú tienes para convertir todo en oro. Bueno, hay personas que te van a querer engañar, que van a querer sacar tajada y sin trabajar absolutamente nada. Ten cuidado mucho con esta situación. También ten cuidado mucho con robos. Bueno, te están diciendo los ángeles el día de hoy que no te culpes, que rectifiques, que bueno, lo que pasó ya pasó, lo que puedes recuperar de manera legal, recupéralo. Y si no, el universo se va a encargar de que tú recuperes todo aquello que te han robado, todo aquello que te han quitado. Pero si aún no te roban, bueno, estás advertido y puedes evitar esa situación para ti. Por este lado, el tarot egipcio me dice que es momento de romper ciertas sociedades, es momento de romper con personas que no te están beneficiando absolutamente para nada. Muy seguramente son personas que han dejado en tus hombros, en tus manos, toda la responsabilidad del trabajo, del negocio, de la inversión, de los negocios que ustedes puedan tener en sociedad, que lo único que están haciendo es sacar su tajada de utilidades y en el momento de que se presentan las dificultades desaparecerte, y lo único que hacen es culparte a ti. Bueno, entonces te están diciendo ya a caminar solo un tiempo o a conseguir personas que realmente trabajen al hombro tuyo también, juntos, ya, hombro a hombro. Te dicen por este lado las hadas que toda tormenta tiene su fin. Gracias a Dios, gracias al cielo, gracias al universo y a la fuente, porque nada es eterno en este mundo y que esta tormenta que tú estás pasando en este momento con relación a tu economía, bueno, viene ya su fin pronto. Yo no le doy ni siquiera un mes para que esto termine, para que esta situación se resuelva a tu favor definitivamente y tú puedas recibir todo aquello que con tanto trabajo has ganado y que tal vez has perdido. Si tú también crees esto, escríbelo en los comentarios de este video. Llega la justicia para mí. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Un abrazo gigante y recuerden que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.